Pues ante la nueva propuesta que pone a nuestra consideración la señora ministra Sánchez Cordero, le pido, señora secretaria, sea tan amable de tomar la votación. Sí, señor presidente. Señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Con el proyecto modificado. Señor ministro José Ramón Cosío Díaz. Yo voy a reiterar la votación que emití el pasado 21 de marzo del 2012, precisamente con el proyecto del señor ministro Saldívar. Yo sigo insistiendo en que se dieron violaciones, que estas violaciones son graves, que estas violaciones no pueden ser permitidas, pero difiero de los efectos que acaba de señalar la señora ministra. A mi parecer, no podemos llegar a esos extremos, por tribunal constitucional que seamos, consecuentemente voto por el amparo, pero no por los efectos. Señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto modificado. Señora ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente Jorge Mario Pardo Rebollero. En contra del proyecto, por las razones que expuse, ya que sin dejar de reconocer que hubo violaciones, desde mi punto de vista no impactan a todo el material probatorio que obra en la causa, sino a específicos medios de convicción a los que hice referencia. Señor ministro presidente, le informo que hay mayoría de 3 votos en favor del proyecto modificado. En esa virtud queda aprobado el proyecto modificado por mayoría de 3 votos y en consecuencia se concede el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Florence Marie Louise Cassé-Crepin en contra de la autoridad y el acto precisados en la propia sentencia y en consecuencia se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta primera sala para que notifique por los medios más eficaces y expeditos a las autoridades correspondientes que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie Louise Cassé-Crepin. Se decreta un receso de 5 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un video más de Politic. Como siempre, antes de comenzar el video, quiero darle las gracias a todas las personas que en el transcurso de las semanas pasadas se han sumado a la comunidad de Politic. Ya pronto vamos a poder ser un partido político. Digo, si Arce y Manuel Espino pueden formar el Concertación Mexicana, ¿por qué nosotros no? Aunque para mí, pues, Concertación Mexicana suena más bien a un grupo como de duranguense que a un partido político. Nada más les faltó ponerle al final de la sierra o musical. No, pero de verdad, muchísimas gracias a los que se han sumado, a los que siguen viendo los videos desde el principio hasta ahorita. Muchas gracias, de verdad. Pero bueno, ¿qué tema pudimos haber escogido para el video de esta semana? Sin duda alguna, Florence Cassé por segunda ocasión en Politic se lleva el video. Así es que ponte muy cómodo y comenzamos. No conozco hasta el momento a ninguna persona, al menos en México y Francia, que no sepa quién es Florence Cassé. De cualquier manera, voy a hacer una breve reseña antes de comenzar mi análisis. El 9 de diciembre del 2005, elementos de la extinta AFI, a cargo de Genaro García Luna, recordemos, y al mando de Luis Cárdenas Palomino, detuvieron en el rancho Las Chinitas a los presuntos secuestradores Florence Cassé, de origen francés, y su novio Israel Vallarta, líder de la banda de Los Zodíaco. La detención de estos sujetos fue televisada en vivo por Televisa, recordemos, además de haber sido un montaje preparado. Pequeñísimo detalle, casi nada, para que en estos días la ciudadana de origen francés esté viviendo de vuelta en su país libremente. En abril del 2008, un juez de distrito sentenció a Cassé a 96 años de prisión, al encontrarla culpable de secuestro. Después la condena fue apelada y un juez la redujo a 60 años. Recordemos que inclusive hubo problemas diplomáticos cuando el caso empezó a tomar tintes políticos. Al manifestarse en esos momentos el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, por la extradición de su compatriota, a la que Calderón se opuso rotundamente. En febrero del 2012, la Corte tomó el caso y en marzo la primera sala
negó por 3 votos a 2 un amparo para la libertad de Cassés. Se le encargó un nuevo proyecto a la ministra Olga Sánchez Cordero, el cual al final de cuentas fue desechado y se retomó el proyecto principal del ministro Arturo Saldívar, el cual otorgaba la libertad a Floranz. Bueno, este tema para mí es un poco complicado, sobre todo porque en lo personal, moralmente para mí está de dudar si fuera inocente Cassés, pero jurídicamente se le violaron sus derechos y eso la puso en libertad, al igual que no se tocó el tema de si era inocente o era culpable. Y por más que se niegue que no tiene tintes políticos, que no tiene nada que ver, claro que sí los tiene. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó sin tomar en cuenta a las víctimas de secuestro la libertad inmediata de Cassés por 3 votos a 2. Y bueno, usó los argumentos de que en su detención el montaje televisivo generó la destrucción del principio de presunción de inocencia. ¿Y qué es esto? Bueno, el principio de presunción de inocencia establece que el Estado debe tratar a todo ciudadano como inocente antes de que se le demuestre lo contrario. Al igual que la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara indefensa ante la justicia mexicana. Los ministros Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez y Olga Sánchez Cordero votaron a favor de conceder el amparo liso y llano. ¿Y qué es un amparo liso y llano? Un amparo liso y llano es cuando se advierte la alteración de los hechos o que se vulneran las leyes que regulan el valor de las pruebas y resultan inconstitucional el acto reclamado. Se debe corregir la falta en que se incurrió y otorgar al quejoso la protección de la justicia federal de modo liso y llano. En conclusión, el término liso y llano significa la concesión absoluta del amparo, en este caso la libertad de Cassés por los argumentos que ya había mencionado anteriormente, la violación a sus derechos por el montaje y que no se le brindó ayuda consular de inmediato. Los ministros consideraron que la vulneración a los derechos humanos fue tan grave que generaron un efecto corruptor en el proceso, de hecho así quedó marcado, efecto corruptor. Cabe señalar que la ministra cambió su propuesta inicial de conceder un amparo para efectos y de que un tribunal unitario declarara nueva sentencia, dejando de lado los testimonios ilícitos que la inculpaban. Y bueno, para mí, como también he escuchado de muchos analistas, lo procedente hubiera sido la reposición del proceso correspondiente para esclarecer a cabildad su participación o no en los actos delictivos. Eso yo creo que hubiera estado mejor, una investigación. Ahora fíjense, es increíble que en México se esté convirtiendo en el país de los secretos, en el que nunca vamos a saber realmente cuáles son las verdades de muchísimas cosas. Por ejemplo, ya vimos que el IFE declaró sin ninguna responsabilidad en el caso Monex al PRI, cuando muchos nos dimos cuenta no necesitamos ser consejeros ni necesitamos ser nada para darnos cuenta que saliendo de nuestras casas teníamos 1, 2, 3, pasaba el camión, miles de espectaculares de Peña Nieto. Con la destrucción de las boletas electorales no vamos a saber qué pasó realmente, cómo fue el fraude en 2006. Por un montaje televisivo nunca vamos a saber realmente si Floranz Cassés fue secuestradora o no lo fue. Ahora pongan atención en esto. La clave de todo está en que el sistema de justicia mexicano estuvo a prueba. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua y los detenidos, como fue muy polémico el caso mediáticamente, claro que sí influye. Claro que influye en la toma de decisiones. En este caso, como los acusados son señalados de narcotráfico, la justicia está a prueba y la polémica sería ¿cómo dejó libres la justicia de Nicaragua a estos narcotraficantes? Y en el caso de México, al ser un tema mediáticamente también muy polémico, yo diría más que el de Nicaragua, pues también influye, pero aquí sería lo contrario. ¿Cómo la justicia mexicana no dejó en libertad a una pobre mujer inocente francesa que se le violaron sus derechos? Espero me explique. Aquí hice una comparación, por ejemplo, en el caso de Nicaragua y en el caso de Floranz Cassés, mediáticamente en uno y hasta políticamente en otro, que es el caso de Floranz Cassés, pues influye. Lo único que nos dejó esto es quemarnos ante los ojos de otros países. Lo único que todo esto nos dejó es que los mexicanos, como internacionalmente la gente, se diera cuenta del pésimo sistema de justicia que tenemos. Pero díganme cuántas personas a nivel federal no están detenidas injustamente. ¿Y acaso van a salir libres? ¿Acaso se van a revisar los expedientes de todos? Por Dios, no nos quieran ver la cara. No se avanza en nada y no hay nada que festejar. Por ejemplo, aquí no sé si esté bien o esté mal, es un caso que se tiene que analizar más profundamente, pero Israel Vallarta, el novio de Floranz Cassés,
supongo que debería de también estar libre, porque no se debería de juzgar si es culpable o inocente, sino también él fue parte del montaje, también se violaron sus derechos, también debería de tener un caso similar. Ahora, ¿cómo entonces se le responde a las víctimas? Pues la manipulación en la detención y la violación a los derechos por parte de las autoridades, en este caso, son motivos para la liberación de esta señora. Por consecuencia, la culpa es de dichas autoridades. Dichas autoridades que en su momento gobernaban este país, que en su momento detuvieron a Florence Cassés, que hicieron todo este montaje, que no le brindaron ayuda consular, que violaron sus derechos, esas autoridades son las que deberían de estar detenidas y así responderle a las víctimas. Lo sorprendente es que son muy pocas personas las que hacen mención de esto. Y bueno, Florence pues ya está en su país siendo inocente o no siendo inocente. A las autoridades de ese entonces pues no se les va a juzgar, queda impune el caso. ¿Y qué va a pasar con las víctimas? Qué pena que exista un sistema de justicia en el que tu caso tenga que ser mediáticamente o políticamente polémico. El caso, por ejemplo, de presunto culpable, los 14 detenidos el 1 de diciembre y ahora Cassés, para que entonces se haga bien el trabajo, para que entonces se revise con lupa el caso y para que se ejerza presión para que no existan injusticias. Indiscutible y necesario implementar un nuevo sistema de justicia penal. No es posible que estemos implementando la justicia con el arraigo. Primero te detienen y luego te investigan. Y no es posible que también se dirija la justicia a los testigos protegidos, la palabra de un desconocido contra tu libertad o tu encierro. Pero así nos las gastamos en este país. Compadres, pues esto ha sido todo por el video de esta semana. Espero les haya gustado, espero me comenten, espero lo compartan. De verdad que muchas gracias a los que siempre puntualmente están ahí poniéndome qué les pareció, sus puntos de vista, si les gusta, si no les gusta. Había otras personas que antes me ponían comentarios, ahora creo que ya ni lo ven, pero bueno, muchas gracias. Por otra parte, pues voy a sacar un video que habla también sobre la cruzada contra el hambre. Lo quería meter en este caso, pero pues como abarca mucho tema el de Cassés, traté de hacerlo lo más compacto que se pudo. Y el de la cruzada por el hambre también está muy pues es muy complejo, no tan complejo, pero sí viene históricamente desde mucho atrás para entenderlo. Entonces pues espero mejor dedicarle un solo video a este tema. Muchas gracias por ver los videos y recuerda, sigue viendo Politic. Compadres, pues